venimos siguiendo el tema de YPF, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, lo de YPF es un desatino desde su origen, desde aquella decisión del gobierno de Cristina Kirchner, primero de intervenir la empresa y después de expropiar la, la participación de Repsol en el paquete accionario de YPF. Ujú. Sobre todo, en aquel momento se lo justificó, se lo fijó en una supuesta recuperación de la soberanía energética. Soberanía que nunca había estado en juego ni en duda, porque está muy claro, lo dice la Constitución Nacional, que las propietarias del petróleo, de los recursos, son las provincias, que lo que hacen es darle concesiones a empresas privadas para que extraigan esos recursos y los comercialicen. De modo que si Repsol no estaba cumpliendo con la producción, con los niveles de producción acordados y contratados, bueno, era cuestión simplemente de revocarle la concesión. Pero Mm. no había necesidad alguna de expropiar la empresa, que además se hizo mal, se hizo de manera ilegal, se violó la Constitución, se violó la ley de expropiaciones. Kicillof andaba por todos los medios una petulancia y una soberbia realmente increíbles, diciendo que nunca íbamos a pagar, que los estúpidos eran los que creían que íbamos a pagar, que los tarados eran los que querían cobrar. Bueno, todo eso que era una butad, que era una puesta en escena, tiene su final ahora, o lo está teniendo desde un tiempo a esta parte, cuando el país fue demandado ante tribunales independientes, ante tribunales que no Ujú. se inmutan por las declaraciones políticas, y bueno, y lógicamente esto derivó en una Ujú. condena que si no se revierte merced a una apelación que el gobierno ha planteado hace ya bastante tiempo, habrá que cumplir esa condena. De modo que acá lo que hay que tener en cuenta, me parece a mí, es, en primer lugar, que todo esto que nos está pasando es responsabilidad exclusiva y excluyente del gobierno kirchnerista y particularmente de Kicillof. Mm. Esto, inclusive lo dijimos en su momento, todo esto que está pasando lo dijimos en la Cámara de Diputados. Yo fui miembro informante del PRO y expliqué las razones por las cuales íbamos a votar en contra. Además de eso, lo que hay que tener en cuenta es que tampoco el problema se resuelve con declaraciones altisonantes, con volver a apelar a la soberanía, a esto, a lo demás allá, a la bandera nacional. Todo eso no sirve de nada. Acá lo que hay que hacer es, por un lado, defenderse lo mejor posible en términos jurídicos en el juicio y plantear todas las apelaciones y recursos que haya que plantear, pero en términos jurídicos, en términos técnicos. Y seguramente a la larga lo que va a haber que hacer va a ser sentarse con los accionantes, con los demandantes, a negociar y a discutir si finalmente el resultado es negativo para el país, cómo se paga esto, que habrá que encontrar la manera de hacerlo. Pero lo que no sirve para nada, lo que además de que no sirve es contraproducente, es andar diciendo gansadas. Fíjense que la mejor prueba de que de nada sirve decir gansadas como las que dice Kicillof es que en más de una de las decisiones, de las resoluciones que ha dictado la jueza Presca en Nueva York, se invoca como fundamento de su decisión las declaraciones de Kicillof. Entonces, hay que terminar con esto de andar diciendo cosas que no tienen nada que ver, que son todas mentiras, que son todas sandeces. Y hay que sentarse a trabajar seriamente Mm. en términos jurídicos en la apelación y en Sí. términos prácticos en alguna negociación con los accionantes que si la justicia confirma la condena, bueno, sirva para pagarla de un modo que sea
medianamente satisfactorio para el país. Doctor, pasado todo esto, de acuerdo a cómo se resuelva, pregunto, y hablando de Kicillof también, ¿le cabe alguna responsabilidad como ex ministro de Economía, digo, a nivel penal, ¿no? Digo, ¿se puede iniciar alguna acción contra él por las actitudes o por las responsabilidades que tuvo en su momento? ¿O es una tontería, digamos, de pregunta mía? No, fíjese una cosa, algo que yo también destaqué en su momento en la Cámara de Diputados. Cuando la presidenta, de manera absolutamente ilegal, intervino en la empresa Repsol, y digo ilegal porque la intervención de una sociedad comercial solo la puede disponer un juez, así está previsto en la ley. Cuando la presidenta intervino ilegalmente en la empresa, designó como interventor al ministro de Infraestructura, que era Julio De Vido, y como subinterventor al viceministro de Economía, que era Kicillof. Esto es claramente violatorio de la ley de ética. La ley de ética dispone que los funcionarios nacionales no pueden tener rol protagónico en empresas que tengan concesiones o tengan relación con el Estado. Y la misma ley de ética dice que esos funcionarios que ilegalmente asuman roles de conducción en empresas son personalmente responsables de los daños y perjuicios que provoquen. De modo que no cabe la menor duda que Kicillof es personalmente responsable de los 16.000 millones de dólares que aparentemente le va a costar en algún momento a nuestro país la bromita esta que se mandó con YPF. Ahora, lo que hace falta es que el Estado, algún fiscal o el procurador, ¿no?, inicien una acción contra Kicillof y lo hagan responsable, pero no tengo la menor duda de que él es responsable y de que él debería responder con su propio patrimonio para hacer frente a los 16.000 millones de dólares. Toñoli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fabien López lo saluda, buenos días. El ex procurador del Tesoro, subprocurador del Tesoro, Fernando se dice en español, Saravia Frías, imagino que lo habrá escuchado, procurador del Tesoro, sí, en los tiempos de Mauricio Macri presidente, dijo que a todas luces es una intromisión el fallo de la jueza Loreta Presca en términos de interés accionario que está en posesión de la República Argentina, proclamando la soberanía sobre ese patrimonio en particular. Además, recomendó una estrategia a seguir en términos de la defensa de la soberanía energética, contrario census, lo que usted señala. Me llama la atención esta diferencia de criterios tan grande entre personas que funcionaron bajo el gobierno de Mauricio Macri. ¿Había una visión así también dividida a puertas adentro del macrismo? Mire, más allá de la diferencia acerca de si está en juego o no la soberanía, lo que está muy claro, y estuvo muy claro en la época en la que Bernardo fue procurador del Tesoro, y un muy buen procurador del Tesoro, es que al país había que defenderlo de la manera más acertada y de la manera más fundada en términos estrictamente jurídicos, sin consideraciones de índole política. Y Bernardo hizo una gran tarea como procurador del Tesoro defendiendo al país en términos jurídicos ante los tribunales de Nueva York. Recuerden ustedes que originariamente el juicio tramitaba ante el juez Griesa, y después, cuando el juez Griesa se jubiló, pasó al juzgado de la actual jueza Loreta Presca. De modo que, digamos, más allá de las diferencias que yo pueda tener con Bernardo respecto de si en este tema está o no en juego la soberanía nacional, de lo que no tengo ninguna duda es que coincido con él en que hay que hacer la mejor defensa jurídica que se pueda del país, para tratar de que las consecuencias de esa equivocada e ilegal expropiación de YPF no recaigan sobre el país, sino sobre los verdaderos responsables, que son los Kirchner, los Kicillof y los Eskenazi.
Esos son los No habría que hacer responsables foco, no de habría que este hacer estado. foco, no habría que hacer foco en este punto sobre los Kirchner y los Eskenazi, que fueron en realidad el origen del germen. Bueno, yo digamos, en cuanto a oportunidad de tenido, lo he hecho, ¿no es cierto? Y por eso fue que hoy empecé, Mm. con ustedes mismos, empecé Sí. por destacar lo innecesario, lo ilegal, lo arbitrario de aquella decisión del gobierno, de Cristina Kirchner y de Kicillof, de expropiar Repsol. Verdadero disparate. Tonelli, a propósito, justo me lo sirvió en bandeja, levanto el guante. Quería preguntarle, ¿qué mejor usted, no? Mire la pregunta que le voy a dar, se lo pongo ahí en la mano para que lo disfrute. Sobre la opinión que merece sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta también que María Servini de Cubría dijo que no cree que la propia exmandataria cumpla toda la condena. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Sobre lo que dijo Servini y sobre su propia opinión de todo lo mediático que está ocurriendo. Mire, en primer lugar, a mí me parece que la expresidenta está bien condenada. Digamos, todos los jueces que han intervenido en este proceso, que han sido muchos, más todos los fiscales, que también han sido varios, han coincidido en la responsabilidad de la expresidente, de modo que me parece que está perfectamente bien que sea condenada, y me parece que es saludable que sea condenada, porque es una manera de que quede claro que en el país rigen las leyes, rige el Código Penal, que la justicia, al menos en algunos casos, actúa con independencia y guiándose por criterios estrictamente jurídicos, de modo que a mí me parece bien que la expresidenta haya resultado condenada. Ahora, en cuanto a si va a estar mucho tiempo presa o no, bueno, en principio debería estar presa hasta que cumpla la condena. Yo no sé de dónde saca la jueza Servini que a lo mejor no va a estar presa todo ese tiempo. Porque dice que dijo que muchos de los presidentes o funcionarios que terminaron en una misma causa nunca terminaron cumpliendo la condena, la totalidad. Condena. Claro. Bueno, digamos, hay algunos procedimientos jurídicos que podrían abreviar la condena de la expresidenta. Uno sería el indulto, pero hay que ver si hay algún presidente que se anime a indultarla. El actual presidente, me parece, no creo, lo que ha dicho, no, ya lo dijo, es muy difícil. Claro. También podría haber una conmutación de pena, que es otro mecanismo. También me parece muy difícil que el actual presidente resuelva una conmutación de penas. Bueno, y finalmente, si ella observa una buena conducta, ustedes saben que un tiempo antes de que se cumpla la condena, se puede empezar a gozar de algún beneficio, como salidas transitorias, etcétera. Pero digamos, el principio es que cuando hay una condena firme hay que cumplirla. Como ex diputado del PRO y también, bueno, figura rutilante en el armado político de este partido, ¿cómo evalúa los años de gestión de Jorge Macri? ¿Coincide con Larreta que en la ciudad hay olor a pis? ¿Y cómo ve la supervivencia al huracán libertario del PRO, ¿no? Por este desmembramiento que parece que está ocurriendo en el PRO y la pretensión de jubilar a Macri. Bueno, a la hora de analizar la gestión de Jorge Macri en la ciudad, hay un dato muy, muy importante que no se puede soslayar, y es que el gobierno nacional, en la última etapa, en el final de la gestión de Horacio en la ciudad, le quitó a la ciudad una masa de recursos enorme, que es la que le dio a la provincia de Buenos Aires en aquel momento para superar un reclamo de la policía que había rodeado la Quinta de Olivos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Entonces, y a pesar de que hay una medida cautelar de la Corte que ordena volver las cosas a la situación anterior, lo cierto es que el gobierno nacional hasta ahora no ha cumplido. Esto hace que la ciudad tenga que hacer lo mismo que hacía antes, con muchísimo menos dinero, con muchísimo menos recursos. Y bueno, la verdad es que eso se nota en la ciudad. Digamos, ha disminuido el ritmo de la obra pública y de las realizaciones que la ciudad llevaba con Horacio, pero también es cierto que eso tiene
cierta razón y una explicación muy concretas, y son los 30 y pico mil millones de pesos, ya no ni me acuerdo cuántos son, que el gobierno nacional le ha quitado a la ciudad. De modo que es cierto, hay una gestión con menos realizaciones, con menos obras, tal vez con menos brillo, pero eso tiene una explicación muy concreta. Y la posible alianza de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿la ve conducente, la ve natural, la ve como un proceso político que está en ciernes y que va a desembocar en eso? ¿Cómo ve este panorama? De la centro derecha, yo lo también, veo ¿no? muy... Argentina. Sí, yo para usar los mismos términos la veo muy conducente y la veo muy natural. Y es más, lamento que el gobierno nacional sea tan reticente o quisquilloso, o como le querramos llamar, a la hora de hacer un acuerdo con el PRO, porque me parece que el PRO es el aliado natural del gobierno. Tenemos objetivos similares, tenemos planteos similares, hemos dado muestras en el Congreso más que suficientes de que coincidimos con el aspecto central de la política del gobierno, lo hemos ayudado no solo a obtener las leyes que el gobierno necesitaba para llevar adelante la gestión, sino también lo hemos ayudado a superar situaciones difíciles. Entonces me cuesta entender este recelo, esta dificultad que permanentemente plantea el gobierno a la hora de acordar con el PRO. Yo espero que se superen todos estos detalles o estas minucias desde mi punto de vista y efectivamente vayamos de manera conjunta a la elección en la provincia de Buenos Aires y logremos un objetivo que para mí es muy importante y prioritario, que es el de derrotar al kirchnerismo, derrotar al populismo o al axelismo de la provincia de Buenos Aires, para que la provincia de Buenos Aires empiece a tener una situación normal y en el futuro, bueno, ganemos la gobernación en 2027 y la provincia deje de ser esa isla de populismo que es hoy en día. Pablo Tonelli, como siempre, muchas gracias por el análisis, un abrazo, será hasta otro momento. Bueno, gracias a ustedes y hasta pronto.